No, claro. Bueno, buenos días. ¿Hay sonido? Hola, hola. Hola, hola. Sí, vamos a dar comienzo a la audiencia convocada para el día de la fecha. Primero, una consideración de orden general. Como hay un registro de video y audio, los teléfonos celulares, los vísperes y demás, si los apagan. Yo estoy en este momento aquí, el presidente es el doctor Lozano, porque la ley 402, en el artículo 9, adjudica determinadas funciones al juez de trámite, y en este caso me toca actuar como juez de trámite, teniendo a cargo el desarrollo de la audiencia, concediendo la palabra a los intervinientes, moderando la discusión, y espero que no tenga que ocurrir esto, llamando al orden o excluyendo del recinto a quienes obstaculicen o impidan la expresión de los oradores o el desarrollo del procedimiento. Debemos acotar que la audiencia ha sido ordenada en el expediente del registro del tribunal 9577, en los autos caratulados Ludueña, José Luis y otro contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre acción declarativa de inconstitucionalidad en los términos del artículo 6 de la ley 402, que regula el procedimiento ante el tribunal. La actora promueve demanda en los términos del artículo 113, inciso segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto que se declare la inconstitucionalidad de diversas normas que regulan cuestiones relativas al régimen instaurado mediante la ley número 941 de creación del registro público de administradores de consorcio de propiedad horizontal, por la ley 13.512, y su decreto reglamentario, en este caso el decreto 551 del 2010. En particular, cuestiona ciertos artículos de disposiciones 3.570 del año 2011, 1.000 del 2012, 1.698 del 2012 y además 1.001 también del 2012 de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, así como de la Resolución 408 de 2012 de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, por entender que aquellas afectan el principio de división de poderes, el principio de supremacía de la ley, y que además fueron dictadas mediante un exceso en las facultades reglamentarias que desvirtuando la norma reglamentaria, la disposición que dice reglamentar. En lo que aquí interesa, el 7 de agosto del 2013 declaró parcialmente admisible desde el punto de vista formal la acción, con alguna limitación por la contradicción normativa que existiría entre el artículo 13 de la ley 941 y el artículo primero de la disposición 1000 de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, 2012, en cuanto el último precepto establece que para el caso de que la Asamblea Propietaria citada a los efectos de tratar la renovación del mandato del administrador no alcanzar el mínimo quórum establecido por la disposición 3.570, el mandato en ejercicio se entenderá como tácitamente renovada por el plazo de un año, lo cual, según los actores, resulta contrario al espíritu de la ley, que fue evitar la perpetuación del administrador y establecer un régimen ágil y protectorio de los consorcistas para que estos puedan prescindir del administrador sin mandato. Esto es la necesidad formal, este punto. Y además, entre el artículo 9, inciso H, de la ley 941 y el artículo 6 de la resolución 408 del 2012, en la que se dispone que todos los ingresos y egresos del consorcio deberán efectuarse en forma bancarizada a través de cuentas bancarias que posee el consorcio. En tanto, los actores aducen que las cuentas bancarias en los consorcios es resorte decisorio de las asambleas. Con posterioridad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que mediante resolución 436 de 2013 de la Secretaría
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el 26 de julio de 2013, dispuso la derogación de la resolución 408 de 2012, manifestación que se tuvo presente para su oportunidad. Declarada la admisibilidad formal, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contestó el traslado de la demanda a través de la Procuración General de la Ciudad. El fiscal general adjunto produjo su dictamen. Pero en carácter de instructor, yo creo que el tema no amerita más tiempo. A veces le fijamos a cada una de las partes 20 minutos, a veces 10, vamos a fijarla en 15 minutos, y van a exponer por su orden. Primero, quienes sostienen la acción declarativa de inconstitucionalidad, 15 minutos. En segundo lugar, la representación de la Procuración General de la Ciudad. Y en último término, el Ministerio Público Fiscal. En este orden de ideas, lo primero que corresponde hacer, de acuerdo al artículo 8º, es preguntar a las partes si hay nueva prueba documental que se tenga que agregar en este estado. No. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Ya está funcionando el registro audiovisual? Sí. Adelante, doctor. Bien, buenos días a todos. Vamos a tratar sucintamente de fundar el acto o la pretensión impugnativa que hemos tenido con respecto a la inconstitucionalidad de la disposición 1000 de la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que esta disposición, como bien se dijo en el preludio, en su artículo primero establece que para el caso de que la Asamblea de Propietarios, citada a los efectos de tratar la renovación del mandato del administrador, no alcanzar el mínimo quórum establecido por la disposición 3750 de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del año 2011, el mandato en ejercicio se entenderá como tácitamente renovado por el plazo de un año. Lo cierto es que, para referirnos a la impugnación que hacemos con respecto a esta disposición, cuyo único artículo es el artículo 1, dado que el artículo 2 es un artículo de forma, tenemos que remitirnos necesariamente a la ley 941 de la Ciudad de Buenos Aires, esta ley que fue sancionada en el año 2002, que creó un registro público de administradores de consorcios de edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires y estableció en aquella oportunidad una serie de requisitos para poder inscribirse y ejercer esa actividad. Lo cierto es que en el año 2009, hacia fines del año 2009, esta ley es reformada por las leyes, es reformada por dos leyes, por la ley 3254 y por la ley 3291, que además de establecer la creación de ese registro, cuya autoridad de aplicación, dice la ley, es la autoridad máxima en la defensa de los derechos del consumidor dentro de la Ciudad de Buenos Aires, establece, por otra parte, una serie de obligaciones a cumplir por los administradores de consorcios de propiedad horizontal en la ciudad, además de fijar una serie de pautas objetivas para poder inscribirse, requisitos, y también se establece un régimen administrativo sancionatorio, se fijan una serie de sanciones por infracciones a la propia ley y además establece en uno de sus últimos artículos que se aplica supletoriamente a ese procedimiento administrativo sancionatorio el procedimiento de la ley 757 que tiene relación directa con la defensa de los derechos del consumidor. Es decir, que estamos hablando de una ley que está claramente enmarcada dentro del ámbito de lo que sería la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, atento a las prescripciones establecidas en el artículo 42 de la Carta Magna Federal y el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y con respecto, punto central de esta ley, al mandato del administrador, el artículo 13, tanto de la ley como su decreto reglamentario, el 551 del 13 de julio del año 2002, establece un nuevo instituto jurídico dentro del ámbito de la propiedad horizontal que tiene que ver con el mandato del administrador. Y esto es la llamada renovación del mandato. Fíjense ustedes que el artículo 13, en su armado, en su diseño legislativo, fija que el mandato del administrador va a tener un plazo de duración establecido de hasta un año.
cosa que obviamente no era establecido en la primera ley, la ley 941, es decir, que por primera vez se establece un tope, un límite de tiempo temporal al mandato del administrador de consorcios de propiedad horizontal. Y además de esto, se establece que para la renovación de ese mandato, una vez vencido o antes del vencimiento de ese hasta un año que establece la ley, se deberá convocar una asamblea general ordinaria o extraordinaria a los efectos de tratar esa renovación, para la cual deberán tratarse el tema de la renovación con la aprobación de los 2/3 de los presentes en dicha asamblea con mínimo quórum. La ley 941, con sus reformas, lo que trató de establecer es un juego armónico con la legislación nacional y con el resto de la normativa que tiene que ver o es atinente a los consorcios de propiedad horizontal. Quiero decir con esto que, atento a que no quería sobrepasar su esfera de acción y además no quería vulnerar la ley nacional especial, la ley 13.512, que establece el régimen de la propiedad horizontal en todo el país, así como tampoco pretende vulnerar los estatutos consorciales que son creados en razón o en virtud de la fuente legal de la ley 13.512, establecida tanto en la ley misma, en el texto de la ley misma, como requisito en los consorcios, así como en el decreto reglamentario de la ley nacional. A estos efectos de no contradecir y armar un juego sistémico armónico, lo que establece es un nuevo instituto que por lo general no está contemplado en los reglamentos de copropiedad y administración, que es el instituto de la renovación del mandato del administrador. Es decir, la ley de 941 reformada no habla de la designación ni de la remoción del administrador, habla de la renovación del mandato, a los efectos de no colisionar con la ley nacional y con los estatutos consorciales vigentes, que como sabemos son internamente ley para los copropietarios y por lo tanto en atinada forma la legislatura entendió de que no debía entrometerse en estas cuestiones. Esta creación del Instituto de la Renovación del Mandato del Administrador siempre, conforme lo dice el artículo 13 de la ley 941 y su reforma, se fija siempre teniendo en cuenta que el consorcio, a través del estatuto consorcial, es decir, del llamado reglamento de copropiedad y administración, no disponga algo contrario. Quiero decir, si por casualidad la renovación del mandato está contemplada en el estatuto consorcial, se aplicará el estatuto consorcial. Y si la forma en que debe ser renovado el mandato del administrador está ya contemplado en el estatuto consorcial, se respetará lo dispuesto en el estatuto consorcial. Si no, se aplica el artículo 13 de la ley 941 reformada y lo establecido por el decreto reglamentario 551/2010. Todo esto viene a cuento a que la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor, que es la autoridad de aplicación de esta ley, decidió a posteriori de la sanción, promulgación y reglamentación de esta ley, emitir una serie de normas, obviamente de cuarta categoría dentro del orden jurídico normativo, que indudablemente han modificado tanto el texto de la norma como el de la reglamentación y han violentado severamente su espíritu, su tesis, su finalidad. Y cuando decimos esto, hay que tener en cuenta que la finalidad establecida por la ley 941, reformada por las leyes 3254 y 3291, está expresamente marcado en el debate parlamentario de noviembre del año 2009, que además ha sido agregado como documental en este expediente, en los fundamentos y exposición de motivos del proyecto de ley que dio motivo al tratamiento de la reforma de la ley 941. Y esto era, entre otras muchas cosas, primero regular la actividad de los administradores de consorcios dentro del ámbito de la capital federal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y segundo, morigerar como principales virtudes o novedades del nuevo ordenamiento legislativo, decía segundo, es morigerar las condiciones que establecían habitualmente y que establecen habitualmente los estatutos consorciales a los efectos de la designación
y remoción de los administradores, creando este nuevo instituto denominado renovación del mandato del administrador. Obviamente, el artículo 13 de la ley y su reglamentación comenzó a aplicarse, y esto generó un cambio importante en el ámbito de los consorcios y las asambleas consorciales, porque los consorcistas pudieron de esta manera, utilizando este instrumento legal, comenzar a desafectar o desplazar a aquellos administradores que debían renovar sus mandatos de una manera más sencilla, de una manera más, podríamos decir, accesible, atento a que las mayorías especiales o agravadas que establecen los reglamentos son muy difíciles de cumplir. Muchos dirán, pero bueno, esto es resorte de los consorcios, de los consorcistas, deberían participar de las asambleas. Sabemos en la práctica jurídica y en la práctica fáctica consorcial que esto no siempre es posible, debido a que los copropietarios, los consorcios, no siempre participan de las asambleas, atento a, en muchos casos porque no viven en los edificios en donde son propietarios de unidades funcionales, en otros casos debido a que la situación interna de los consorcios a veces no es predispuesta para que la gente o los consorcistas participen activamente de las asambleas. Lo cierto es que, conforme a algunas estadísticas que se pueden llegar a conocer, en la práctica de los consorcios, alrededor del 30 al 35% promedio de los consorcistas participan de las asambleas consorciales. Atento a ello, y con buen tino el legislador introduce esta reforma a través de, repito, el Instituto de la Renovación del Mandato, morigerando las mayorías agravadas o especiales establecidas en los reglamentos, y de esta manera determina que esa renovación se hará en asamblea general ordinaria o extraordinaria, con la decisión de por lo menos 2/3 de los presentes con mínimo quórum. Y aquí, si me permiten, voy a establecer una relación íntima desde el punto de vista sustancial con otra de las disposiciones que en su momento nosotros atacamos y que lamentablemente no ha recibido el favor del tribunal en cuanto a la aceptación de su admisibilidad para poder ser tachada de inconstitucionalidad, que es la disposición 3570, que es previa a la 1000. En esta disposición se comete el primer agravio, la primera afrenta a la norma, al espíritu y al texto de la ley, que es a través de la interpretación antojadiza de este organismo, la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor. Vuelvo a decir, es un organismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de 4º o 5º grado en la escala jerárquica organizativa del gobierno. Este organismo decide interpretar que el denominado mínimo quórum del que habla el artículo 13 de la ley 941, se entiende por él más del 50% del total de los votos representados. Lo cierto es que precisamente en el debate legislativo y en especial en una de las participaciones del otrora diputado Sergio Abrevaya, que fue autor de este proyecto, se establece precisamente que la idea de la ley 941 y su reforma es establecer un régimen nuevo que permita morigerar o facilitar la discusión de este tema, de la renovación, de este nuevo instituto de la renovación del mandato del administrador, utilizando mayorías no agravadas, no especiales, es decir, lo que en su discurso de apoyatura del proyecto Abrevaya habló de quórum simple. En verdad, el artículo 13 de la ley 941 reformada, cuando habla de quórum mínimo, está hablando simplemente de la referencia a los estatutos consorciales. Todos los estatutos consorciales y también todos los estatutos de las entidades asociativas establecen que las asambleas deben tener por lo menos dos convocatorias. Una primera convocatoria en la cual el quórum necesario, el quórum mínimo necesario es del 50+1 o más del 50% de ya sea los votos o de las proporciones, y en la segunda convocatoria se delibera con los presentes. La idea, obviamente, de esta ley era que se cumplieran estos requisitos. Si en primera convocatoria no se llegaba al 50% de la asistencia, en la segunda se deliberaba con los presentes. Y en esa deliberación se debía reunir las 2/3 partes de los presentes
a los efectos de aprobar la continuidad del mandato del administrador. Es decir, debía ser consentido por las 2/3 partes de los presentes con ese mínimo quórum, que es el de los presentes, en ese momento, que es de la segunda convocatoria de la Asamblea Consorcial. No cabe duda que las disposiciones establecidas por la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor violentan gravemente la supremacía constitucional. Es un órgano, como dijimos, de cuarta o quinta categoría dentro del organigrama. Ha emitido disposiciones que es normativa de cuarto grado dentro del orden jerárquico normativo. Esto claramente violenta el artículo 28, el artículo 31, el artículo 75, 22 y concordantes de la Constitución Nacional, y también el artículo 1, el artículo 102, segunda parte, y concordantes del Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires. Debemos decir, además, que esta disposición, la 1001, también claramente fue emitida, al igual que el resto de las disposiciones que fueron atacadas e impugnadas por nosotros, buscando la inconstitucionalidad de las mismas, en un exceso de facultades por parte del órgano. Finalmente, también quisiera decir que esta disposición, la 1000, su artículo 1, se da de bruces sencillamente con legislación o con el ordenamiento civil y comercial de la Nación, y también con la Ley Nacional Especial del régimen, que regula el régimen de la propiedad horizontal, la Ley 13.512, atento a que, si bien se estableció este requisito, atento a ciertos pedidos y presiones de cámaras empresariales que representan administradores, que vieron cómo la nueva ley, al comenzar a ejecutarse, permitía el desplazamiento más sencillo de muchos de sus miembros y asociados, esa disposición, al intervenir en la regulación de, primero en la 3570, de cuál sería o qué se entendería por mínimo quórum, y después en la 1000, estableciendo la renovación tácita del mandato del administrador si no se reunía ese mínimo quórum, que va, como digo, de bruces con toda la legislación nacional, en el orden civil, en el orden comercial. Todo lo que tiene que ver con el mandato es un instituto, la renovación tácita, que no se aplica al mandato, tal cual lo podemos ver en el artículo 257 de la Ley de Sociedades Comerciales, en el artículo 1979 del Código Civil. Decíamos que además contradice al artículo 10 de la Ley 13.512, la ley madre del régimen de la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque si no se pudiese decidir en asamblea, por la razón que fuese, la renovación del mandato del administrador, primero se deberían agotar todas las instancias intraconsorciales para poder llevar a cabo esa discusión, es decir, nuevas asambleas, y si no, el artículo 10 de la ley especial establece la posibilidad que tanto sea el administrador como cualquier copropietario, ante la imposibilidad de la toma de decisiones dentro del consorcio, solicite al juez la convocatoria a una asamblea judicial. Con lo cual, todo el sistema jurídico que engloba a la propiedad horizontal ya estaba perfectamente encadenado, sistemáticamente armonizado, como para que estos presupuestos no se dieran y sencillamente se solucionaran de la manera que las leyes ya existentes lo establecían. Finalmente, con respecto a la resolución 408, que también fue la resolución 408 de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como bien se estableció, se dijo en el prólogo, esta resolución, que también era violatoria de la normativa vigente y obviamente violentaba gravemente la supremacía constitucional y el orden jerárquico normativo, por suerte fue desandada, es decir, fue derogada por otra resolución de la misma repartición, y hoy en día tenemos, a través de una disposición de la Secretaría de Defensa y Protección del Consumidor,
una norma no reglamentaria, no avasallante de lo establecido por la ley, sino una norma que en verdad se puede decir complementaria, que toma los principios de la 408, adopta las críticas que le hemos formulado concretamente a esa resolución y atento a ello se ha dictado el año pasado, en el año 2013, la resolución 2450. Por lo tanto, con respecto a la resolución 408, entendemos que el debate en este sentido se torna abstracto. Muchas gracias, nada más. Damos el uso de la palabra a la representación de la Procuración General de la Ciudad. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, creo que la celebración de esta audiencia, si bien está prevista en la norma que regula el procedimiento ante el Tribunal Superior, creo que sirve para conocer los argumentos, los fundamentos que dan sustento a la acción, o en algunos casos para ampliarlos. Creo que, como ha sido advertido oportunamente por el Tribunal, la demanda adolece de una debida o suficiente fundamentación. Eso ha sido también expuesto por el gobierno al momento de contestar la demanda. Creo que, con el debido respeto que me merece el colega, esa falta de fundamentación no ha sido en este caso suplida, porque no advertimos desde esta representación cuál es el agravio o cuál es el defecto que tendría la resolución 1000, que es a la única que me voy a referir, ya que, como ha sido señalado, la resolución 408 ha sido debidamente derogada. En primer lugar, creo que la disposición 1000 ha sido dictada por la autoridad competente en la materia, que, tal como estableció la ley 941, es la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, que es la autoridad de aplicación en esta materia. Entonces, en uso de las atribuciones que la ley le ha conferido, ha venido a regular, o mejor dicho, a completar una situación que no estaba prevista dentro de la ley ni del decreto reglamentario, y es aquella en la cual la Administración convoca asamblea y no se reúne el quórum necesario. La disposición, me parece, que establece la renovación automática del administrador, no tiene ningún... no choca para nada con la ley ni con el decreto. En la práctica se han dado casos de imposibilidad de alcanzar el mínimo quórum que establece la norma, y ha venido a completar este caso. Quiero decir, nosotros hemos diseñado este dispositivo a los fines de que no existan casos en que la Administración se quede sin un administrador. Es fundamental que el administrador tenga que los consorcios tengan una administración. Para eso creo que nos va a poder referir mejor Andrés Busquet, quien me acompaña en esta audiencia, a quien le voy a ceder la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad de poder expresar acá con respecto a la demanda, y también el tema es sentirme orgulloso por participar primero no solamente en un procedimiento de carácter judicial, sino también casi a la democracia como es una audiencia pública, lo cual me parece más que beneficioso para este proceso. Para empezar, quiero aclarar algunas cuestiones de términos generales que me parecen imprescindibles para poder avanzar en cualquier abocación del asunto, sobre todo porque se ha visto desde el punto de vista de la administración, donde a mí me toca como un rol técnico y ejecutor
de las normas de la administración se ha visto de una manera descuajeringada, para no decir desarticulada. En principio quiero aclarar que estamos frente a un marco de regulación de un registro. Como tal registro, quiero aclarar que esto nos irradia contra estos derechos de tercera generación, bien entendidos como la relación de consumo, que algunas veces ha sido simplemente un beneficio de modernización del Estado y otras veces ha venido a ocuparse de cuestiones que en el marco de la contención de la sociedad han sido graves. En primer punto, el registro lo que busca, como cualquier norma de marco de policía administrativa, es establecerle un marco de regulación de una actividad netamente privada, que es algo que acá no se está haciendo, lo cual en principio tiene una confianza en la administración de las relaciones entre privados, pero el Estado viene a tratar de colaborar e incentivar las buenas conductas de la administración. El legislador ha elegido la relación de consumo como la relación de administrador y consorcista. Quiero aclarar, entre administrador y consorcista. ¿Y cómo ha elegido el legislador ver esta relación? A través de una regulación de quién da la actividad o la prestación de este servicio de la relación de consumo, que es el administrador. En tal sentido, fíjense que hace, como bien dijo la otra parte, su rol complementario con la ley que administra las relaciones de consumo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 757. En este sentido, enmarca esta relación de consumo. Como tal, lo que hay que hablar también es que esta ley no solamente elige esto, sino que decide que la máxima autoridad en cuanto a la defensa y protección de derechos del consumidor es aquella que regulará este marco de consumo. Todos bien sabemos que cualquier marco regulatorio, al igual que por ejemplo pasa con el marco de electricidad, tiene un sentido y una finalidad. En este caso ha sido la relación de consumo. Aclaro esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del régimen nacional de marco de electricidad, la relación es la buena prestación del servicio entendida como desde el concesionario del servicio. Aquí es la relación de consumo y es una actividad mucho más amplia porque los prestadores de este servicio son varios, a diferencia de lo que puede ser un mercado monopólico o bipólico, como puede ser el marco de regulación de la electricidad. En este sentido, la autoridad de control es una autoridad del derecho público, es la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No solamente en este último marco ha tenido su actuación, sino ha tenido una actuación de más de 10 años en el marco del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero destacar el rol de esta Dirección General, es una de las pocas direcciones, si no la única, que tiene un recurso directo contra la Cámara de Apelaciones y tiene otros marcos de regulación que se aplican a él. Aparte de la Ley Federal de Derecho de Consumo, aplica con respecto al registro de aquellas empresas que se encargan con respecto a todo lo que es la producción y servicios y distribución de elementos contra incendio. Fíjense que esto justamente irradia las diferentes cuestiones que a través de la legislatura o a través de antes del Consejo Municipal fueron tomadas con respecto a ¿qué? Con respecto a diferentes crisis de las prestaciones de servicio. Fíjese que la Dirección General en cuestión, la de Defensa y Protección del Consumidor, se encarga, por ejemplo, de regular aquello que se ha hecho un marco mucho más amplio a partir de Cromañón, como es el tema de las instalaciones contra incendios. Se ha generado una mayor intervención del Estado para generar unas buenas conductas con respecto a la prestación. Así también el legislador en este último tiempo, a través de la Ley 941, ha elegido la relación de consumo a través de los administradores de consorcio y ha establecido políticas especiales sobre esto. Esta Dirección General no es una dirección cualquiera y vuelvo a entender quizás no estamos hablando de una norma de cuarta categoría, porque eso sería establecer simplemente por el marco del órgano. Y los órganos no establecen la calidad de la norma, sino establecen los marcos jurídicos. Nosotros tenemos normas fundantes, primarias y secundarias. Las fundantes es la Constitución, obviamente, y los tratados internacionales. Las primarias son aquellas que solamente necesitan su fundamento en la Constitución, y las secundarias son aquellas que no pueden vivir sin una norma primaria, es decir, una ley establecida en el marco de un órgano colegiado. Como es en el caso, más allá de que nosotros no podemos establecer de cuarta categoría, sino tenemos que establecer claramente una norma secundaria, porque tiene un marco, que es la Ley 941, que establece no solamente la competencia en cuanto a que lo puede hacer, sino que lo debe hacer. Tiene una responsabilidad si ese marco, esa relación de consumo, no se efectiviza. Es decir, si la Dirección General de Protección del Consumo no hace alguna actividad en el marco regulatorio, que es una responsabilidad y es una obligación, el funcionario que está a cargo podría incurrir en incumplimientos de deberes de funcionario público, por cual tiene que garantizar como responsable de ese marco regulatorio que se aplique y sea aplicado. Disculpen el ímpetu, pero esto es algo que muchas veces olvidamos. Los funcionarios somos responsables de nuestra competencia, no somos autoritarios en esto.
sino que el día de mañana, cuando nos vamos todos, vamos a tener que responder por qué no hemos hecho lo que debíamos hacer en su momento oportuno. Vamos a la norma en cuestión, la disposición 1000, a la cual aclaro, como dijo acá mi colega, que no se entiende claramente cuál ha sido el perjuicio o el interés particular, o en principio la inconstitucionalidad o la irrazonabilidad viene expresada en la demanda, o por lo menos no la hemos encontrado nosotros en la simple lectura. De ya esto desde un punto de vista técnico, dado que no me toca a mí la defensa de los intereses, sino simplemente da una postura técnica desde la aplicación en el día a día de las normas. La disposición 1000, quiero aclararlo, no establece una norma de interferencia concreta o que pueda perjudicar la relación de derecho privado. Más exactamente, es una relación de derecho privado y es una norma de policía administrativa en la cual simplemente establece lo siguiente. Dice, en caso que no se consiga con la mayoría adecuada establecida en la reglamentación la renovación o la nueva designación consorcista, se renueva por un año. Pero en ningún momento cuaja con cualquier actividad del derecho privado que pueda hacer. Esto lo que quiere decir es lo siguiente, pone una pauta mediana para que así como la figura del buen hombre de negocio, o sea, la figura del buen consorcista, que pueda sumarse y pueda designar un consorcista. ¿Por qué? Pues si no tenemos un administrador de consorcios, el marco podría ser inaplicable. Fíjese, si uno ve la norma desde el punto de vista sistémico, usted tiene en el artículo 3 el administrador voluntario, que tiene que ser designado y tiene que estar registrado en el registro. Nosotros solicitamos desde el gobierno de la ciudad, siguiendo el marco de la ley, no fuera del marco de la ley, siempre dentro del marco de la ley, que se registre, y una vez registrado que haga sus actividades. Y la relación de consumo se controla a través del prestador de servicios, que esto siempre lo hemos visto. Sería irrisorio controlar la relación de consumo a través del consumidor. Yo poner obligaciones o cargas de poder de policía a través del consumidor. Entonces lo que se establece es que ese lugar no puede quedar vacío. Y no se establece una pauta irrazonable. No se establece una pauta en la cual tenga que expresarse sí o sí de alguna manera, como sería un caso del derecho público, que vuelvo a insistir, esta es una relación de derecho privado. Se marca dentro de las pautas básicas de lo que puede ser una relación de derecho privado como es la del consorcista o del grupo, mejor dicho, de consorcistas con el administrador, que es una relación de mandato. Lisa y llanamente, típico del derecho común, o mejor dicho, típico de figura del derecho en general y de derecho privado. En este marco, ¿qué se toma? Se toman las pautas del Código Civil, donde se dice que si no hay una designación nueva o no se establece nuevamente quién tiene que estar a cargo, hay una tácita reconvención. Ahora, pregunto, la disposición 1000-2012 en ningún momento establece que se renueva por un año, pero podría juntarse tranquilamente la Asamblea de Consorcistas y designar un nuevo administrador de consorcios. ¿Por qué? Porque es una pauta mínima para la aplicación del marco normativo que regula el registro de derecho público, que es en este caso el control sobre una actividad de consumo. Sí. Gracias. Bueno, vamos a dar el uso de la palabra al doctor Luis Sebasco, fiscal general adjunto, que nos va a ilustrar desde el punto de vista del Ministerio Público. Gracias. Buenos días. Bueno. Está trabado el cable. Bien, desde la perspectiva del Ministerio Público, entendemos que en principio asiste razón a la actora. Por un lado, no es cierto desde mi punto de vista que no esté fundamentada la contradicción normativa, porque es una contradicción normativa evidente. Y en este contexto sí es cierto que tenemos un orden de prelación legal en el sistema constitucional y que los organismos administrativos, en este caso la Dirección de Defensa del Consumidor, no puede dictar normas que contradigan las leyes dictadas por la legislatura. Es evidente de la simple lectura del artículo 13 de la Ley 941 que la pretensión del legislador ha sido que esta cuestión sea resuelta por la Asamblea, con el quórum pertinente. Si es el primer quórum, el primer quórum con mitad más uno, o sea, el quórum mínimo como la misma ley dice. En este caso, lo que establece el artículo 1 de la resolución 1001 de 2012 es establecer una pauta que contradice claramente aquella pretensión del legislador, que es poner en cabeza de la Asamblea la decisión de la renovación del contrato con el administrador. La ley establece claramente, el contrato con el administrador dura un año.
y solamente se renueva por decisión de la Asamblea. Al establecer una renovación tácita, está modificando claramente los términos de la ley. Y en lo que dice la representación del gobierno, en cuanto que el organismo debe cumplir con el mandato legal en cuanto a reglamentar, es cierto, pero una cosa es reglamentar y otra cosa es modificar los términos y los alcances de la ley, que es lo que en este caso está ocurriendo. La responsabilidad regulatoria no puede ser en exceso. Evidentemente podría llegar a cumplir algún vacío, pero en este caso entiendo que no hay un vacío legal. Y no hay un vacío legal porque es muy clara la ley cuando dice que debe ser la Asamblea. Lo que pasa es que el planteo que hace en este caso el gobierno es decir, bueno, pero en realidad, ¿qué hacemos con la relación de consumo? Bueno, la relación de consumo, donde ha sido colocada la relación entre el consorcio y los administradores, existe esa relación en el caso de que haya un administrador. Puede ocurrir que el consorcio no tenga un administrador momentáneo circunstancialmente, y en ese caso no existirá esa relación que prevé la ley 941. Podrá ocuparse de la administración del consorcio el Consejo de Administración, circunstancialmente o por el tiempo que sea necesario. Deberá intervenir la Dirección de Defensa del Consumidor cuando exista la relación de consumo que prevé la ley, que es el vínculo entre el consorcio y el administrador. Si no existe el administrador, no existe la obligación de funcionamiento de este organismo. Por eso no puede el organismo exceder sus facultades regulatorias manteniendo una relación de consumo que probablemente el consorcio no le interese mantener. Si no se realizó la asamblea en tiempo y forma, puede ocurrir porque al consorcio no le interesó discutir en una asamblea la continuación o no del administrador y dejar que esa administración caduque por el transcurso del tiempo. Por mil motivos, puede ser porque no quieren enfrentarlo, porque no quieren decir nada, porque se acabó la relación y la ley establece que la relación se acabó en el transcurso de un año si no fue expresamente renovada por la Asamblea. De manera tal que esta disposición 1001 lo que viene es a modificar la situación en que el artículo 13 de la ley 941 pone al consorcio, que es decidir si quiere resolver la situación en una asamblea o dejar que la situación se modifique por el solo transcurso del tiempo y decidir después con otra libertad o en otras condiciones a qué administrador designar. Por lo tanto, entendemos que es muy clara la contradicción existente entre el artículo 1 de la disposición 1001 y el artículo 13 de la ley 941, y entendemos que en este caso debe hacerse lugar a la petición del actor. Gracias. Bueno, habiendo expuesto todas las partes, no habiendo derecho a réplica, damos por finalizado el acto. Hacemos saber a las partes, en primer lugar, que no hay un plazo para dictar sentencia en las acciones declarativas de inconstitucionalidad, pero por aplicación supletoria, que viene siendo el Tribunal de Sustentación del artículo 31, una interpretación integrativa extensiva, dentro de los 80 días hábiles judiciales va a haber sentencia. Entonces, ordenamos que por secretaría se produzca a la reserva del registro audiovisual, artículo 8 de la ley, que por secretaría se dé lectura al acta, harán falta unos minutos, yo no sé si han tomado los datos de los comparecientes. Sí. Una vez concluida la lectura, se pasará para la firma y se dará por concluida la audiencia. A las partes que se lo soliciten se les facilita una copia del acta. Si el acta no se está listo, se fue confeccionando, le escuchamos entonces. En la Ciudad de Buenos Aires, el día 12 de febrero de 2014, siendo las 10:05 horas, se constituye el Tribunal Superior de Justicia en la sala de audiencias con la presencia de su presidente, doctor Luis Lozano, y de los jueces José Osvaldo Casás, Ana María Conde, Alicia S. Ruiz e Inés M. Weinberg, con la finalidad de recibir la audiencia convocada en el expediente número 9577/13, caratulado Ludueña, José Luis y otros contra Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre acción declarativa de inconstitucionalidad. Dirige la audiencia el señor juez de trámite, doctor José Osvaldo Casás. Comparecen por la parte actora el doctor Jorge Resqui Pizarro, ya presentado en autos. Por la parte demandada, el doctor Diego Sebastián Farjat,
quien se presenta por la Procuración General de la Ciudad y acompaña a Poder en este acto. También se presenta el doctor Andrés M. Busquet, en su carácter de director general de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad, quien manifiesta que en el curso del día de hoy acompañará copia del decreto de su designación en tal carácter. Por el Ministerio Público Fiscal se encuentra presente el señor Fiscal General Adjunto, doctor Luis Sebasco. El señor juez de trámite hace una breve reseña de las circunstancias relevantes de la causa e informa a los participantes las reglas bajo las que se desarrollará la audiencia. Hace saber a las partes el tiempo con que contarán para exponer y el orden en que lo harán. Se indica a las partes y al Ministerio Público Fiscal que tendrán un plazo máximo de 15 minutos para desarrollar su intervención. Tras ello, el doctor Casas consulta a las partes si tienen prueba que agregar al debate, a lo que se responde de forma negativa. A continuación se concede la palabra al doctor Resqui Pizarro. Luego toman la palabra los letrados presentados por el Gobierno de la Ciudad y finalmente interviene el Ministerio Público Fiscal, por el doctor Sebasco por el Ministerio Público Fiscal. Finalizada la intervención del representante del Ministerio Público, el doctor Casas informa a los intervinientes que el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de 80 días, ordena que por secretaría se reserve el registro audiovisual de la audiencia y se dé lectura al acta. Con lo que termina el acto, siendo las 10:56 horas, firman el acta los señores jueces, las personas intervinientes y el señor Fiscal General Adjunto, todos ante mí que certifico. Si están de acuerdo, procedemos a la impresión. Sí. Adelante. Somos noveles. Copia el video, queremos. Bueno, damos por concluida audiencia. El procedimiento que se ha elegido es sacar fotocopia para que está en la firma, con lo cual demorarán unos minutos y nos hicieron 5 impresiones, o sea que en unos minutos tienen las copias. Bueno, buenos días, muchas gracias. ¿Querés una copia de la audiencia? Sí, después cuando te trae la cosa, Bueno, vale. Yo le digo que voy a estar en una audiencia ahora más tarde.